Buenas. El día de hoy vamos a estar narrando cuentos de la herejía. El cuento es La Última Iglesia. Esto fue propuesto por EA y sin nada más que decir, pues comenzamos. Ahem. Hubo un tiempo en los que los servicios de medianoche estaban atestados en la iglesia de la Piedra Relámpago. El miedo en la oscuridad había llevado a la gente allí en busca de la protección de la luz del día no lograba darles. Desde tiempos que ya nadie podía recordar, la oscuridad había sido un tiempo de sangre. Un tiempo en el que los incursores atacaban, en que unas máquinas monstruosas encendían con sus alas de fuego y la violencia de los belicios gigantes de trueno eran feroces. Uria Goltarie recordaba haber visto un ejército de esos gigantes marchando en una batalla cuando era más que un crío. Aunque habían pasado 7 décadas desde entonces, Uria podía recordar tan vívidamente como si había sucedido ayer. Gigantescos brutos que llevaban espadas de rayos e iban cubiertos de cascos emplumados y placas briñadas, bruñidas del color del atardecer invernal. Pero todo recordaba la terrible magnificencia y su temible e imparable poder. Las naciones y los gobiernos habían sido destruidos en las terribles guerras con esos gigantes. Ejércitos enteros agaban en la sangre al enfrentarse en la batalla como no se había visto jamás en las primeras edades del mundo. Ahora las luchas se habían acabado. El gran ejército de la última guerra del mundial emergió de entre oeste de derrocados déspotas, etnarcas y tiranos para salir triunfantes en un mundo arrastrado por conflictos. El final de la guerra debería haber sido una cosa maravillosa, pero ese pensamiento no proporcionaba a Uria ningún consuelo mientras recorría la nave de la iglesia vacía. Portaba una trémula palmatoria y una tenebrosa llamada oscilaba debido al frío viento que se colaba entre las grietas de la piedra y las antiguas maderas de las grandes puertas que daban al pórtico. Sí, hubo un tiempo en el que el servicio de medianoche había sido popular, pero ahora eran pocos los que acudían a la iglesia. Era tan ridículo y la sorna vertía sobre ellos. Los tiempos habían cambiado desde el inicio de la guerra. Cuando el pueblo tenebroso buscaba el amparo de sus promesas, de una divinidad benigna que los observaba, sostuvo su nudosa mano alrededor de una frágil llama mientras avanzaba hacia el altar, tenebroso que esta última luz se apagara si perdieras la concentración aunque sea por un instante. Los rayos desplandecientes en el exterior lanzando instantáneos destellos eléctricos a través de las vidrieras de cristales tintados de la iglesia. Uria se preguntó si alguno de los fieles que le quedaban se arriesgarían a salir con esa tormenta para orar y cantar con él. El frío se coló de forma invisible entre los huesos como un huésped no bienvenido. Y sintió algo singular acerca de esta noche, como si algo de gran importancia estuviera sucediendo, pero no pudiera ver de qué se trataba. Se sacudió la sensación al llegar al altar y ascendió los 5 escalones. En el mundo de altar había un medidor de tiempo de bronce bruñido, con una agrietada cara de cristal y un grueso libro encuadernado de cuero rodeando por 6 velas apagadas. Uri aplicó cuidadosamente la llama en cada una de ellas, haciendo crecer gradualmente su acogedora luz por toda la iglesia. Aparte de la magnificencia del techo, el interior de la iglesia era relativamente sencillo y en ninguna forma excepcional. Una larga nave flanqueaba por sencillos bancos de madera, cruzando por un transepto que conducía a una cancela separada por una cortina. A los claustros superiores podría llegarse a medio de las escaleras de los transeptos del norte y sur, y un amplio pórtico proporcionaba una balconada para el visitante que entraba en la iglesia.
A medida que la luz aumentaba, Uria sonrió con una mueca llena de humor cuando se reflejó en la oscura cara del medidor de tiempo de bronce. Aunque la cara de cristal estaba agrietada, las delicadas manecillas fabricadas de oro con adornos de madreperla seguían inertes. El, el mecanismo interno del reloj era visible a través de la ventana de cristal, próximo a su base. Las ruedas dentadas que jamás giraban en péndulo y péndulos de cobre que nunca que nunca oscilaban. Uri había recorrido ampliamente el globo cuando era joven rebelde y había robado el reloj a un excéntrico artesano que vivía en un palacio de plata en las montañas de Europa. El palacio había estado lleno de extraños medidores de tiempo, pero ahora ya había desaparecido, destruido en una de las numerosas batallas que asolaron el continente mientras los grandes ejércitos luchaban sin preocuparse por las cosas maravillosas que estaban perdiendo con sus violentos espasmos de guerra. Uria sospechaba que el reloj era el último de su tipo, o al menos más o menos como su iglesia. Cuando huyó del palacio del tiempo del artesano, maldijo a Uria desde una de las ventanas superiores, gritando que el reloj estaba contando el tiempo hasta el día del juicio final, y que sonaría cuando llegara el último de los días de la humanidad. Uria se había reído de los desvaríos del hombre y le entregó el reloj a su divertido padre como regalo. Pero tras la sangre y el fuego de graduare, Uri había recuperado el reloj entre las ruinas de la casa familiar y lo había guardado en la iglesia. El reloj no había emitido ningún sonido desde ese día, pero Uria todavía temía escuchar sus campanadas. Sopló la vela, colocó el cuenco profundo entre el altar y suspiró mientras apoyaba la mano en su suave cubierta y cuero del libro. Como siempre, la presencia del libro lo reconfortaba, y Uria se preguntó qué retenía a los pocos fieles que quedaban en el pueblo para que no vinieran. Cierto, la iglesia se encontraba en la cima de una alta montaña en el pico plano, a la que era difícil acceder, pero eso generalmente nunca había detenido a su menguante congregación para asistir a los servicios. En épocas remotas, las montañas habían sido el pico más alto de una isla azotada por las tormentas y envueltas en nieblas que se comunicaban con el continente por un elegante puente de plata, aunque las antiguas y apocalípticas guerras habían hecho desaparecer la mayoría de los océanos y la isla ya no era más que un simple promontorio rocoso surgiendo de una tierra que se decía había gobernado el mundo. La guerra la verdad es que el gran aislamiento de la iglesia era probablemente lo único que le había permitido capear el temporal del llamado raciocinio que había barrido el globo tras la victoria de su nuevo señor. Uria se frotó la calva con la mano, notando su seca y pigmentada piel y su larga cicatriz que había desde su oreja hasta la nuca. Se volvió hacia las puertas de su iglesia al oír los ruidos en el exterior, el crujido y pisadas del sonido de las voces. Ya era hora, dijo volviendo la mirada al reloj y sus inmóviles manecillas. Faltaban 2 minutos para medianoche. Las grandes puercas del pórtico se abrieron de par en par y un gélido viento se coló rápidamente en el interior, recorriendo las filas vacías de los bancos y agitando los polvorosos estantes de seda y vellón que colgaban de los claustros superiores. La omnipresente lluvia caía de la
Ráfagas más allá de las puertas y el crepitar de un relámpago iluminó el cielo nocturno, seguido del rugir del trueno. Uria se acercó y arrebujó la casulla de seda alrededor de los cuerpos para mantener el frío alejado de sus artríticos huesos. Una figura encapuchada siluetada, estaba siluetada en el nartesio, en el marco del nartesio, alta y envuelta en una larga capa escarlata. Uria pudo ver el brillo anaranjado de las antorchas que llevaba este oeste de figura sombría que permanecía detrás de la primavera, de la primera en medio de la lluvia. Se estremeció al verlo, pero sus cansados ojos no pudieron distinguir ningún detalle más allá de los refulgentes destellos de metal. ¿Mercenarios desplazados en busca de saqueo? ¿O algo más? La figura encapuchada penetró la iglesia y se volvió para cerrar la puerta detrás de él. Sus movimientos eran tranquilos y respetuosos, y cerró la puerta de forma suave y con cuidado. Bienvenido a la iglesia de Piedra Relámpago, dijo Uria cuando el extranjero se volvió hacia él. Estaba a punto de iniciar el servicio de medianoche. Estaba a punto de iniciar el servicio de medianoche. ¿Queréis vos a vuestro amigo uniros a mí? No. Rechazó el hombre acercándose, acechándose. Rechazó el hombre, acechándose, echándose la capucha hacia atrás para revelar una cara seria, pero no desagradable. De hecho, era una cara irremarcable que parecía adecuada a su porte marcial. Ellos no lo harán. La piel del hombre era curtida y morena por una vida pasada en el exterior y su espeso pelo negro estaba recogido para formar una pequeña coleta. Uria sospechaba que el reloj era el último de su tipo, más o menos. ¿Qué? Um, ok. Es una lástima, afirmó Uria. Mi servicio de medianoche es bastante popular entre estos lares. ¿Estáis seguro de que no quieren entrar? Estoy seguro, dijo aquel hombre. Están más que contentos si no tienen que hacerlo. Estarán más que contentos si no tienen que hacerlo. ¿Si no tienen que hacer qué? Bromeó Uria. Y el hombre sonrió. Es raro encontrar un hombre como vos, con sentido del humor. Me he encontrado con mayor parte de ellos. Son amargados y con corazón duro como piedra. ¿Ellos? Los sacerdotes. Precisó el hombre, casi escupiendo la palabra como si sus sílabas fueran veneno para él. Entonces sospecho que tan solo habéis encontrado con solo el tipo malo, repulsó Uri. ¿Existen los de tu tipo bueno? Por supuesto, afirmó Uri. Aunque dado los tiempos en los que vivimos, sería difícil que cualquiera de los sirvientes de lo divino esté de buen humor. Muy cierto, dijo el hombre mientras se movía ligeramente por la nave, pasando la mano por la madera de los bancos a medida que ellos sobrepasaba. Uria descendió rápidamente del altar para aproximarse al hombre. Sintió como su pulso se aceleraba al notar el tangible peligro que se ocultaba tras el plácido exterior del recién llegado, como un perro rabioso al que se le va soltando la cuerda poco a poco. Se trataba de un hombre violento, y aunque Uria no se sentía amenazado, sabía que había algo peligroso en él. El sacerdote mostró una amplia sonrisa y le extendió la mano diciendo: «Soy Uria Alotaire, último sacerdote de la iglesia de Piedra Relámpago. ¿Puedo saber vuestro nombre?» El hombre sonrió y estrechó la mano. Al instante del sublime reconocimiento trató de surgir a la mente de Uria, pero se había desvanecido ante el poder atrapar. «Mi nombre no es importante», dijo el hombre.
Pero si queréis llamarme de alguna forma, podéis llamarme Revelación. Un nombre bastante inusual para alguien que profesa tal desdén por los sacerdotes. Tal vez, pero uno que sirve perfectamente a mis propósitos en estos momentos. ¿Y cuáles son esos propósitos?, preguntó Uria. Quiero hablar con vos, dijo la revelación. Quiero saber qué os hace permanecer aquí cuando el mundo ha abandonado las creencias de los dioses y las divinidades entre los avances y la ciencia y la razón. El hombre miró hacia arriba, más allá de los estandartes, hacia el magnífico techo de la iglesia, y Uria sintió que el desasosiego que le recorría la carne se desvanecía a medida de los rasgos del hombre se suavizaban al ver las imágenes pintadas. El gran fresco de Isandula, dijo Uria. Una obra divina, ¿no está de acuerdo? Es realmente magnífica, concedió el hombre. Pero, ¿divina? No lo creo. Entonces, es que no habéis mirado suficientemente de cerca, respondió Uria, volviendo la cabeza hacia arriba y notando cómo su corazón se aceleraba como siempre lo hacía al mirar el maravilloso fresco realizado hacía más de 1000 años por un legendario Isandula Verona. Abrid vuestro corazón a la belleza y sentiréis el espíritu de Dios moverse entre vuestro interior. El techo estaba totalmente cubierto por una serie de amplios paneles, cada uno de los cuales representaba una escena diferente. Figuras desnudas, solanzándose en un jardín magnífico. Una exposición de estrellas, una batalla en un caballero dorado y un dragón de plata. Una mirada de escenas más de naturaleza fantástica. Pese al paso de los siglos, de una mala iluminación, el brillo de los colores, la ficticia arquitectura, la muscular anatomía de las figuras, el dinamismo del movimiento y la iluminación de colaboración de habituales, expresión de los personajes causaba la misma impresión que el día que Isabula había dejado caer su pincel y se permitió morir. Y todo el mundo vino corriendo cuando el fresco fue revelado. Recitó la revelación con la mirada fija en el panel que mostraba al caballero y al dragón. Y la visión fue suficiente para sumir a todos los que lo vieron en un profundo silencio. ¿Habéis leído Bastari?, dijo Uria. Lo he hecho, asintió la revelación, apartando a regañadientes la mirada del techo. Sus obras son muy dadas en la hipérbole, pero en este caso, como mucho, subestimo el impacto. ¿Sois estudiosos del arte?, intrincó Uria. He estudiado muchas cosas en mi vida, respondió la revelación. El arte es solo una de ellas. Uria señaló la imagen del centro del fresco, la de un maravilloso ser de luz rodeado por un halo maquinaria dorada. Entonces no podéis discutirme que esta es una obra inspirada con un gran poder. Claro que no, claro que puedo, replicó la revelación. Es un trabajo sublime, exista o no un poder superior, pero no pruebo la existencia de nada de ningún dios que ha creado jamás una obra de arte. En una era anterior, algunos habían considerado eso un sentimiento blasfemo. Blasfemia es un crimen sin víctimas, replicó la revelación con una mueca. A su pesar, Uria se rió. Touché. Pero sin duda, solo un artista movido por lo divino, crearía belleza así. Disiento, insistió la revelación. Decidme, Uria,
¿Habéis visto las gigantescas esculturas en los acantilados del cañón Mariana? No, admitió Uria. Aunque he oído decir que, que son increíblemente bellas. Lo son realmente. Representaciones de 1000 metros de altura de sus reyes esculpidos en la piedra, que alguna arma puede mellar o cortar. Son como mínimo tan increíbles como este fresco, de alguna forma labrosa en un acantilado que no ha visto el sol en 10.000 años, y aún así unas gentes sin dioses lo esculpieron en eras olvidadas. El verdadero arte no requiere ninguna explicación divina, es simplemente arte. Vosotros tenéis vuestra opinión, replicó Uria, y yo tengo la mía. Isladula fue un genio y un magnífico artista. Eso está fuera de lo cuestionable, persiguió la revelación. Pero ella también tenía que vivir, e incluso los artistas más maravillosos deben aceptar cualquier encargo que se les haga. No tengo ninguna duda de que por esta obra fue magníficamente recompensado, pues la iglesia de aquellos tiempos era organizada, insulsamente rica. Pero si se les hubiera encargado pintar el techo de un recinto secular, habría realizado una obra igualmente maravillosa. Es posible, pero nunca podemos saberlo. No, no podemos, admitió la revelación, pasando junto a Uria para dirigirse hacia el altar. Y estoy tentado a creer que hay un elemento de celos siempre a la gente que invoca lo divino para explicar este tipo de creaciones maravillosas. ¿Celos? Absolutamente. No puedo creer que otro ser humano producir una obra de arte tan sublime cuando ellos no puedan. Por lo tanto, alguna divinidad tocó el cerebro del artista y lo inspiró. Reclamó la revelación. Esa es una visión realmente cínica de la humanidad, manifestó Uria. Algunos elementos de ella sí. Reconoció la revelación. Uria se encogió de hombros. Esta ha sido una conversación muy interesante, pero habéis excusarme, amigo revelación. He de prepararme para mi congregación. Nadie va a venir, dijo la revelación. Solo estamos vos y yo. Uria suspiró. ¿Por qué estáis aquí realmente? Esta es la última iglesia de Terra, dijo revelación. Los lugares como este pronto formarán parte de la historia, y quiero un recuerdo de él antes de que aparezca. Sabía que esta iba a ser una noche muy inusual, dijo Uri. Uri y la revelación se dirigieron a la sacristía y se sentaron en extremos opuestos de un gran escritorio de caoba tallado de serpientes entrelazadas. La silla crujió bajo el peso del huésped mientras Uria buscaba dentro del escritorio y sacaba una larga botella polvoriento cristal azul y un par de vasos de peltre. Vertió el oscuro vino tinto en ambos y se reclinó en la silla. «A vuestra salud», dijo Uria levantando el vaso. «A la vuestra», respondió la revelación. El huésped de Uria sorbió el vino y asintió con la cabeza en un gesto de aprobación. «Es un vino magnífico. Es muy viejo». «¿Tenéis un buen paladar para el vino?» Revelación, dijo Uria. «Mi padre me regaló en mi 15º cumpleaños y dijo que era para que me lo bebiera en mi noche de bodas». «¿Y qué? ¿Y nunca nos habéis casado?» «Nunca encontré a nadie dispuesto a unirse a mí. En aquellos tiempos era un redomado truán». «¿Un redomado truán se convirtió en sacerdote?», apuntó la revelación. Eso casi suena a historia». «Lo es», asintió Uria. «Pero algunas heridas circulaban
a mucha profundidad y no es bueno reabrirlas. Estoy de acuerdo, dijo la revelación, tomando otro sorbo de vino. Uria observó a su visitante por encima del borde del vaso, de su vaso. Ahora que Revelación se había sentado, se había quitado, que llevaba casi toda la capa escarlata que había sido colgada en su respaldo de la silla. Reparó en que su huésped vestía ropa sencilla, indicada a la que llevaban casi todos los habitantes de Terra, con la excepción que la suya estaba inmaculadamente limpias. Llevaba un anillo de plata en el dedo índice, en el que podía verse un sello de algún tipo, aunque Uria no consiguió distinguir el símbolo labrado en él. Decidme, Revelación, ¿qué pensáis decir de este lugar pronto a desaparecer? Exactamente lo que he dicho, dijo Revelación. Incluso perdido aquí arriba, sin duda, habéis oído hablar del emperador y de su cruzada para aplastar todas las formas de religión y creencia de lo sobrenatural. Pronto sus fuerzas vendrían hasta aquí y derribarían este lugar. Lo sé, dijo Uria tristemente. Pero eso no representa ninguna diferencia para mí. Creo en lo que creo y por mucho que se empeñe un déspota guerrero, estas creencias no se verán alteradas. Este es un punto muy obstinado, opinó la Revelación. Es fe, señaló Uria. ¿Fe? Una creación involuntaria de lo increíble sin pruebas. Se burló la Revelación. Lo que hace la fe tan poderosa es que no requiere pruebas. Las creencias son suficientes. Revelación rió. Incluso veo que el emperador quiere librarse de todas ellas. Vos decís que la fe es poderosa. Yo digo que es peligrosa. Pensad en que lo ha hecho la gente movida por la fe en el pasado. Todas atrocidades cometidas a lo largo de siglos en aras de la fe. Las políticas han matado miles. Sí, pero la religión ha matado millones. Uria acabó su vino antes de responder. ¿Habéis venido simplemente a provocarme? Ya no soy un hombre violento, pero no me todo nada bien que se insulte a mi propia casa. Si esto es lo único que habéis venido a lo que habéis venido, os ruego que marchéis inmediatamente. Revelación colocó su vaso sobre la mesa y juntó sus manos. Tenéis razón, por supuesto. He sido descortés. Me disculpo por ello. He venido aquí a aprender de este lugar, no a enemistarme con su guardián. Uria sonrió con un gesto elegante. Acepto vuestra disculpa, Revelación. ¿Deseáis ver la iglesia? Lo deseo. Entonces acompañadme, dijo Uria levantándose trabajosamente detrás del escritorio, y os mostraré la piedra relámpago. Uria condujo a Revelación desde la sacristía hacia la iglesia, donde observaba nuevamente el bello fresco del techo. Los fragmentos de luz de las antorchas danzaban detrás de los cristales tintados de las ventanas, y Uria supo que un consistente grupo de hombres esperaba al otro lado de los muros de la iglesia. ¿Quién era esta Revelación y por qué estaba tan interesado en la iglesia? ¿Sería uno de los hombres de la guerra del emperador que acudía al este lugar para ganarse el favor del amo al demoler la iglesia que quedaba en Terra? Quizás tan solo estaba en un caudillo mercenarios que esperaban conseguir la gratitud del nuevo señor de la tierra. Se destruían los íconos de la fe que había perpetuado desde los primeros tiempos de búsqueda de la civilización por parte de la humanidad. Fuera lo que fuese, Uria sabía que Uria necesitaba saber sobre aquel individuo. Tenía que lograr que siguiera hablando para conocer sus motivos. Por aquí, le indicó Uria mientras se dirigía arrastrando los pies hacia el santuario. Se trataba de una sala
situada detrás del altar, que estaba separada por el resto de la iglesia por un tapiz de color verde, esmeralda del tamaño de un telón de teatro. Tiró de un cordón de la seda del tapiz y se deslizó hacia un lado, lo que dejó a la vista una cámara ad- adovedada de la piedra pálida en cuyo centro se alzaba un megalito colocado en la mitad de un pozo circular. La piedra estaba tallada como si fuera pedernal y poseía una curiosa textura metálica y, y vidriera al mismo tiempo en la superficie. Medía unos 6 metros de alto y tenía una forma ajustada en la parte superior, por lo que se asemejaba a una enorme punta de lanza. La piedra salía directamente de la tierra y una de las losas rodeaban la base donde se veían los parches de hierba áspera de color rojizo. La piedra relámpago. La piedra relámpago, anunció Uria, con una voz llena de orgullo, mientras descendía por una escalera construida en las propias paredes cubiertas de los azulejos del pozo. Colocó una mano sobre la piedra y sonrió a sentir su tibieza húmeda. Revelación surgió. Mm, mm, Ajá. Revelación siguió a Uria hasta la parte inferior del pozo. Recogió con la mirada la piedra al mismo tiempo que daba vueltas alrededor de ella con gesto apreciativo. Él también alargó la mano para tocarla. Así que, así pues, ¿se trata de una piedra sagrada? Así es. ¿Por qué? ¿Qué queréis decir? ¿Por qué qué? Pregunto que por qué es sagrada. ¿Fue vuestro Dios quien la colocó personalmente en este lugar? ¿Uno de vuestros santos sufrió el martirio aquí? ¿O quizás una chica joven tuvo una revelación mientras rezaba a los pies de la piedra? Nada de eso, replicó Uria, esforzándote por no mostrar la irritación que sentía. Hace miles de años el santuario local, que era el santo local que era sordo y ciego, pasaba por las colinas de la zona cuando le sorprendió una tormenta repentina procedente del océano occidental. Intentó llegar lo más antes posible a una aldea, pero estaba demasiado lejos de la tormenta y la tormenta estalló antes de que hubiera podido llegar al lugar seguro. El santo se refugió debajo de la piedra y y en lo peor de la tormenta recibió un impacto de un rayo. Se, ins- Se irguió y observó la piedra que estaba completa, envuelta por fuego azul, en la que vio el rostro del Creador y oyó su voz. Pero este santo no era sordo y ciego, apuntó la revelación. Lo era, pero el poder divino curó sus afecciones, bajó corriendo de inmediato hacia el pueblo y les contó a sus habitantes del milagro. ¿Qué ocurrió después? El santo regresó hasta la piedra relámpago y ordenó a los habitantes que construyeran una iglesia a su alrededor. El relato de la curación no trató de extenderse y a los pocos años ya eran miles de personas. No tardó en extenderse y a los pocos años ya eran miles de personas que cruzaban el puente plateado para visitar el santuario, ya que había surgido un manantial en la base de la piedra y se decía que sus aguas tenían propiedades curativas. ¿Propiedades curativas? ¿Podían curar enfermedades? ¿Sanar huesos rotos? Eso decían en los anales de la iglesia. Eh, Esa persona de baño se Esa cámara de baño se construyó alrededor de la piedra y las gentes de todas partes acudieron a sumergirse en sus aguas fluía del, mientras fluyó
el manantial sagrado. Oí hablar de un milagro semejante al este de la tierra. Concentró la revelación. Una chica joven proclamó haber tenido una visión sagrada en la que había visto a una mujer santa. Qué curioso que tenía un tremendo parecido con la orden religiosa a la que pertenecía su tía. Allí también levantaron una cámara de baños, pero los individuos encargados del lugar temieron que el flujo de su manantial sagrado fuera insuficiente, por lo que solo cambiaban 2 veces al día el agua de los estanques. A lo largo del día pasaban cientos de peregrinos enfermos y moribundos por las mismas aguas, así que podéis imaginaros que la sopa del tan terrible que era aquello al final del día. Hilillos de sangre, restos de piel descompuesta, costras y trozos de vendas y de ropa. Algo infame. El milagro era que alguien saliera con vida de aquel infalgar humano y mucho menos curado de lo que quejaba. Revelación alargó su mano para tocar la piedra de nuevo. Y Urea vio que cerraba los ojos mientras mantenía la palma de la mano en la piedra reluciente. Una hematita procedente de la formación de férrita, contestó Revelación. Lo más probable es que quedara al descubierto por un desprendimiento. Eso explicaría lo del rayo. He oído hablar de los rayos curaban a la gente de la ceguera o de la sordera, pero se daba sobre todo a aquellos cuya enfermedad era el resultado de un trauma psicológico provocado por una enfermedad anterior, más que un problema realmente físico. ¿Estáis intentando desprestigiar el milagro sobre el que fundió la iglesia?, replicó Uria. Debéis tener un lado malvado si lo que buscáis es destruir la fe de otra persona. Revelación rodeó de nuevo la piedra relámpago e hizo un gesto negativo con la cabeza. No soy malvado, tan solo intentaba explicaros que algo así podría haber ocurrido sin la intervención de un poder divino. Revelación se llevó una mano a un lado de la cabeza y se dio unos cuantos de golpecitos con un índice. ¿Creéis que el modo en el que percibís el mundo que os rodea es el verdadero? Pero no puedes percibir el mundo exterior directamente. Ninguno de nosotros puede. En vez de eso, tan solo conocemos nuestra idea o interpretación de los objetos que tiene el mundo. El cerebro humano es un órgano producto de una evolución maravillosa y es especialmente bueno a la hora de recrear imágenes de rostros o de voces a partir de la información muy limitada. ¿Qué tiene que ver eso con la piedra relámpago? Imaginémonos que ese santo estaba cubierto por una tormenta bajo esta gran piedra justo cuando el rayo impactó contra ella. El fuego y el estruendo, el chorro de energía elemental que le recorrió el cuerpo. ¿No es posible que el hombre, de por sí ya era religioso, en una circunstancia tan desesperada, oyera sonidos y tuviera visiones de la naturaleza divina? Después de todo, los humanos lo hacemos constantemente. Cuando uno se despierta atemorizado a la mitad de la noche. Esa sombra en la esquina de la parte de la oscuridad, o se trataba de un ladrón. ¿Ese chasquido en la madera de las pisadas de un asesino o es la casa que cruje fría en la noche? ¿Así que decís que el santo imaginó todo? Algo así, admitió la revelación. No quiero decir que lo hiciera de modo consciente o deliberado, pero dado que los orígenes de la evolución de las religiones de la humanidad me parece una explicación mucho más probable y conveniente, ¿no estáis de acuerdo? No, no lo estoy,
No. Uria o Lataire. Me parecéis un hombre inteligente. ¿Por qué no admitís que existe la posibilidad de que esa sea la explicación? Porque yo también he tenido una revelación de mi Dios y he oído su voz. Nada puede comparar con conocer por experiencia personal la existencia de lo divino. Ah, una experiencia personal. Una experiencia absolutamente conveniente para vos y que no puede probarse o refutarse. Decidme, ¿dónde tuviste esa visión? En el campo de batalla en la tierra de francos, hace ya muchos años. Hace mucho tiempo que los francos aceptaron la unidad, comentó Revelación. La última batalla se libró hace casi medio siglo. Debéis ser muy joven en aquella época. Lo era, joven y responsable. Difícilmente un candidato a la atención divina también es atención divina. También es cierto que muchas de los individuos que aparecen en vuestros libros sagrados están muy lejos de ser modelos ideales a la persona. Así que quizás después de todo, no es tan sorprendente. Uria contuvo la ira que amenazaba con envolverlo al recibir un tono de burla desde la voz de la revelación. Le dio vuelta a la piedra relámpago y salió del pozo. Volvió al altar iluminado por una vela y pasó unos cuantos segundos esforzándose por calmar su respiración y su corazón agitado. Tomó el libro de tapas de cuero que estaba al lado de la vela y se sentó en uno de los bancos que había frente al altar. Oyó pasos de la revelación. Venís, venís con venís con un ánimo hostil, revelación. Decís que querés aprender de mí y de mi iglesia. Viviendo entonces, enfrentémonos pues solo con palabras. Ataquémonos y defendémonos con certidumbres del otro, con argumentos y réplicas. Luchemos toda la noche si lo deseáis, pero cuando llegue el amanecer os marcharéis y no regresaréis jamás. Revelación bajó por los peldaños que llevaba al altar y se detuvo un momento para admirar el reloj del juicio final. Vio el libro de Uria que tenía en las manos y cruzó los brazos sobre el pecho. Es la intención que tengo. He de atender otros asuntos, pero dispongo de toda la noche para charlar con vos. Señaló el libro de Uria sostenía contra el pecho escuálido. Y si soy hostil, se debe a que me enfurece la ceguera voluntaria que aquellos que viven esclavizados por unas ideas tan fantasiosas como las que tiene ese libro y los otros tantos como él, el maldito trozo de cuero que tenéis entre las manos. ¿También hoy os burláis de mi libro sagrado? ¿Por qué no? Ese libro no es más que la recopilación de 900 años de textos reunidos, reescritos y traducidos y modificados para que se ajustaran a las necesidades de cientos de autores, en su mayoría anónimos y desconocidos. ¿Qué clase de base es esa para buscar una guía de vuestra vida? Se trata de una palabra sagrada de mi Dios. Le habla de todo lo que lee. Revelación se echó a reír y dijo unos cuantos golpecitos en la frente. Si alguien dijera que su abuelo muerto le habla, lo metería en un manicomio. Pero si dijeran que la voz de Dios quien le habla, sus colegas clérigos quizás hasta lo convertirían en un santo. Es evidente que el número establece cierta seguridad cuando se trata de oír voces, ¿verdad? Estáis hablando de mi fe. Muestra un poco de respeto, le gritó Uria. ¿Por qué? ¿Por qué merecen tu fe el tratamiento especial? ¿No es lo bastante sólida como para resistir que la ponga un poco en cuestión? Nadie más en el mundo goza de semejante protección ante cualquier escrutinio. Así que, ¿por qué tu
Tú y tu fe deberías gozar de un tratamiento especial. Yo he visto a Dios, respondió Uria con un susurro. Vi su rostro y oí su palabra en mi alma. Si has sentido una experiencia semejante, es posible que creáis que es verdad, pero no esperéis que yo o cualquier otro lo creamos. Uria, simplemente el hecho de que creas que algo de verdad no implica que lo sea. Yo vi lo que vi y oí lo que oí, le contestó él mismo, al mismo tiempo que clavaba los dedos en el libro al rememorar aquellos recuerdos antiguos. Sé que fue real. ¿Y y qué lugar de Frank? ¿Y en qué lugar de Frank tuvo lugar ese milagro? Ura dudó por un momento, reticente a pronunciar el nombre que abriría la caja en la que había guardado todos los recuerdos de su vida pasada. Respiró profundamente. Fue la matanza de Graduare. Estabas en Graduare, dijo la revelación, y Uria no tuvo muy claro si sus palabras eran de pregunta o simplemente una confirmación. Por un instante le sonó como si la revelación ya lo supiera de antemano. Sí, allí estaba. ¿Queréis contarme lo que ocurrió? Te lo contaré, pero antes necesito beber algo más. Uria y Revelación regresaron a la sacristía. El sacerdote abrió otro cajón y sacó una botella idéntica a la anterior, solo que ésta se encontraba medio vacía. Revelación se sentó y Uria se dio cuenta de que la silla volvía a crujir en protesta de su peso, aunque el individuo no parecía especialmente fornido. Uria negó con la cabeza cuando Revelación le alargó el vaso de peltre. No, no, este es el bueno. No se bebe en un simple vaso. Hace falta una copa. Abrió un armario de nogal que había detrás de la mesa y sacó 2 copas de cristal tallado. Las dejó sobre el escritorio en mitad de todas las pilas de papeles y de pergaminos. Descorchó la botella y un maravilloso olor llenó la estancia. Estaba cargado de recuerdo de pastos altos, arroyos frescos y bosques sombríos. El agua de la vida, comentó Uria, al mismo tiempo que servía las 2 copas con generosidad antes de sentarse ante Revelación. El líquido era espeso de color ámbar. El cristal de una copa reflejaba los brillos dorados y amarillentos en el interior. Por fin, exclamó Revelación mientras levantaba una copa para beber. Algo espirituoso en lo que puedo creer. No, todavía no, admitió Uria. Deja que se acumulen los vapores, eso intensificará el sabor. Hazlo girar un poco. ¿Ves esos pequeños regueros a los lados de la copa? Se llaman lágrimas. Y como son lágrimas y descienden con lentitud, ¿sabes lo que es beber enfrente? Sabemos que la bebida es fuerte y está madura. ¿Puedo beber ya? Paciencia. Huele con cuidado. ¿Ves? Tienes que sentir cómo el aroma sale y estimula tus sentidos. Déjate llevar por un momento. Deja que los olores despierten el recuerdo de su origen. Uria cerró los ojos mientras hacía girar el líquido dorado dentro de la copa y debajo de la nariz para permitir que la fragancia de un tiempo ya perdido lo envolviera. Captó el aroma de la suave riqueza del alcohol y sus recuerdos se vieron inundados por la sensación que jamás había experimentado. Correr por el bosque de espinos y
y brezos al atardecer. El humo de la hoguera encendida en en una sala de paredes de madera repletas de escudos colgados y un techo de juncos. Por encima de todo, sintió un legado de orgullo y tradición contenidos en cada evocación de la bebida. Sonrió al sentirse llevado por el regreso de su juventud. Y ahora beber. Un buen trago que la bebida pase por tu lengua. Que por las mejillas y por el paladar durante unos segundos antes de que baje por la garganta. Uria tomó un sorbo de la copa y disfrutó de su suavidad y sedosa de su calidez. La bebida era fuerte y sabía a roble tostado. Vaya, es un sabor que no había probado desde hacía mucho tiempo, comentó Revelación. Uria abrió los ojos y vio una sonrisa de satisfacción en el rostro de su visitante. Creí que ya no quedaba nada parecido. La cara de Revelación mostraba una expresión más relajada, y Uria se dio cuenta de que sus mejillas se habían enrojecido un poco. Por lo tanto, por algún motivo no fue capaz de comprender. Uria sintió menos hostilidad hacia la Revelación, como si hubiera compartido un momento en el que solo dos sacerdotes de la materia podían apreciar. Es una botella bastante vieja, explicó Uria. Una de las que pueden recuperar de entre las ruinas de las casas de mis padres. Así que acostumbras a tener un poco de licor añejo cerca. Un hábito de mi juventud libertina. Quizás fui demasiado aficionado de más a la bebida, ya me entiendes. Lo entiendo, he visto muchos grandes hombres destruidos por esta adicción. Uria tomó otro sorbo, más pequeño esta vez, y lo disfrutó del fuerte sabor antes de que hablara de nuevo. Quería saber qué pasó con Gaduare, ¿verdad? Solo si estás dispuesto y preparado para contármelo. Uria dejó escapar un suspiro. ¿Dispuesto? Sí. ¿Preparado? Bueno, supongo que ya lo veremos, ¿no? Graduare fue una jornada muy sangrienta, comentó Revelación. Fue muy dura para todos los que estuvieron allí. Uria asintió con la cabeza. Mis ojos ya no son los que eran, pero todavía soy capaz de ver que eres demasiado joven como para haber estado allí. Ni siquiera había nacido cuando se libró esa batalla. Confía en mí, conozco bien Graduare. El tono de las palabras de la Revelación hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal. Cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, Uria vio tanta sabiduría e historia en sus ojos, en ojos de la Revelación, que de repente se sintió avergonzado de discutir con alguien como él. Su invitado dejó la copa a un lado y el momento pasó. Debí contarte algo sobre mí. Quién era en aquel entonces y cómo llegué a encontrar el campo de batalla de Graduare. Si no te importa, claro. Por supuesto que no. Cuéntame todo lo que creas que es necesario. Uria tomó otro sorbo de licor. Nací en el pueblo que hay bajo la iglesia hace casi 80 años. Era hijo menor de la señora local. Mi clan había sobrevivido a los últimos años de la vieja noche con la mayor parte de las riquezas intactas y poseía toda la tierra de esta zona. Desde estas montañas hasta el puente que conoce la tierra firme, ojalá pudiera decir que me trataron mal de niño. Ya sabes, para tener una excusa que justifica el método en el que me comporté. Pero lo cierto es que no fue así. Me consintieron mucho y me convertí en un joven tan malcriado, dado a la bebida y a
a las juergas y los ataques de arrogancia. Uria dejó escapar un suspiro. Al echar la vista hacia atrás, me doy cuenta de lo mierda que era. Pero claro, ese es el destino de los ancianos, mirar hacia atrás y ver todos los errores que han cometido cuando eran más jóvenes y darse cuenta de que son irreparables. No importa, el caso es que el fuego rebelde de mi adolescencia decidí que quería viajar por el mundo y ver los últimos rincones libres que quedaban fuera del dominio del emperador. Buena parte del planeta había quedado bajo su poder, pero yo estaba decidido a encontrar un rincón que todavía no hubiese sometido por los ejércitos del rayo y el relámpago. Haces que suene como si el emperador fuese un tirano. Acabó con todas las guerras que estaban destrozando el planeta y derrocó a decenas de tiranos y déspotas. Sin sus ejércitos, la humanidad se habría hundido en anarquía y habría destruido a sí misma al acabar al cabo de la generación. Sí, hubiera sido mejor así. Quizás el universo había decidido que ya habíamos tenido una oportunidad y que se nos había acabado el tiempo, dijo Uria antes de tomar otro sorbo. Tonterías, el universo no le importa en absoluto. No le importa en absoluto ni nosotros ni lo que hacemos. Forjamos nuestro destino y con nuestras propias manos. Una idea filosófica a la que sin duda volveremos a discutir. Pero te estaba contando, mi joven. Por supuesto, continúa. Gracias. Bueno, después de que anunciara mis intenciones, mi padre fue lo bastante generoso como para proporcionarme un estipendio generoso y una escolta de soldados para que me protegieran antes de mis viajes. Partí ese mismo día y crucé el puente de plata 4 días después. Viajé por una tierra que se estaba recuperando de la guerra, en la que cada vez se trabajaba más en las tareas que habían decretado el emperador. Los martirios no cesaban de batir las placas de armadura recién forjadas. Las factorías ennegrecidas vomitaban cantidades ingentes de armas y pueblos inertos de costureras se dedicaban a crear nuevos uniformes de sus ejércitos. Crucé hacia Europa y me dediqué a recorrer el continente donde se veía el estandarte del águila hacia donde miraras. En todos los pueblos y ciudades, presencié cómo la gente le daba gracias al emperador y a sus poderosos gigantes del trueno. Cuando esas muestras del respeto me parecieron vacías, como si las realizara más por miedo que por otra cosa. Una vez cuando era niño vi un ejército de gigantes del emperador, pero esa fue la primera vez que no pude verlos tras la campana de conquista. Uria contuvo la respiración al recordar el rostro del guerrero, quien inclinó para mirarlo como si fuera menos que un insecto. Estaba borracho e iba en punta de la península de Talid, cuando me encontré con una guarnición de los supersoldados del emperador, que estaban acantonados en una fortaleza en ruinas levantada en lo alto de un risco. Mi alma romántica y rebelde no pudo evitar provocarlos. Después de verlos combatir, todavía me estremezco al pensar en el tremendo peligro en el que me encontraba. Los increpé llamando a los monstruos y siervos de los monstruos sanguinarios y tiranos cuya única ambición era esclavizar a la humanidad para satisfacer su tremendo ego. Recité una buena parte de las obras de Zeuthen y Galileos.
Aunque no sé cómo fue posible recordar a los viejos maestros cuando estaba tan borracho. Pensé que era muy listo y entonces uno de aquellos gigantes vino por mí. Como ya he dicho, yo estaba completamente borracho y no tenía la sensación y tenía esa sensación de invulnerabilidad que solo los borrachos y un estúpido tienen. El guerrero era un tipo que me cubría el pecho, que me cubría el pecho y los brazos, y que en ese momento pensé que era ridículamente exagerados. En las antiguas guerras, en las antiguas guerras, la mayoría de los guerreros preferían enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo en vez de utilizar armas de largo alcance, replicó la revelación. El pecho y los brazos del guerrero tenían una importancia vital en un enfrentamiento semejante. Ah, ya veo. Bueno, no importa. Se me echó encima, me agarró y me levantó. Al hacerlo me tiró la bebida y eso me molestó mucho. Pensé que me puse a pegarle patadas y puñetazos a la armadura hasta que se me ensangrentaron las manos. Él se limitó a reírse de mí. Le grité que me soltara y eso fue justamente lo que hizo. Me dijo que cerrara el pico antes de que le lanzara al mar desde el risco. Cuando logré trepar, cuando logré trepar de regreso al pueblo, ya se habían marchado. Y yo me quedé con el odio más fuerte que jamás había sentido. Una estupidez, la verdad, porque lo cierto es que había estado pidiendo a gritos que me pasara eso. Y tan solo fue cuestión de tiempo antes de que alguien lo hiciera. ¿A dónde fuiste después de Talí? Aquí y allá. Lo he olvidado. He olvidado mucho de lo que pasó en esos años. Estaba borracho la mayoría del tiempo. Recuerdo que tomé un trineo de arena y crucé las cuencas de polvo mediterránea y llegué hasta la desolación de los conclaves nor nordáfricos y Shankla. Había reducido a un desierto de cenizas. Allí lo único que encontré fueron asentamientos que rendían homenaje al emperador, así que continué hacia el este para ver las ruinas de Ursh y los bastiones destruidos de Nartra Durme. Sin embargo, incluso allí, esos lugares tan alejados de todo que eran los rincones más desolados y remotos que del planeta, incluso allí, decían encontrar a la gente que le daba las gracias al emperador y a sus guerreros modificados genéticamente. No lograba entenderlo. Es que la gente no veía que habían cambiado un tirano por otro. La humanidad se encaminaba al final de su especie, le reindicó la revelación, inclinándose hacia adelante en su silla. Te repito que si una unidad y un... Te repito que si la unidad y el emperador ya no habría raza humana. Todavía no me creo que no seas capaz de verlos. Oh, sí, sí lo veo. Pero en aquel entonces no era más que un joven que contemplaba cualquier forma de control como una opresión. Aunque la gente no sabe apreciarlo, una de las funciones de la juventud es intentar sobrepasar los límites de la generación anterior. Probar a establecer sus propias reglas. Yo no era muy distinto a cualquier otro joven. Bueno, quizás un poco. Así que viajaste por todo el mundo y no encontraste un lugar en el que no le hubiera jurado lealtad al emperador. ¿Qué hiciste después? Uria llenó de nuevo las dos copas para continuar. Regresé a mi hogar durante un tiempo y llevé conmigo regalos que había robado en su mayor parte. Luego marché de nuevo, pero esta vez convertido en un soldado de fortuna. Ya no era un simple viajero. Había oído rumores sobre unos disturbios en las tierras de los francos
y me imaginé que podía crearme una cierta fama. Los francos eran unas gentes rebeldes desde antes de la unidad y no aceptaban la- con satisfacción a los invasores, ni siquiera a unos que fingieran ser benevolentes. Cuando llegué al continente, ahí oí hablar de Jabulek Dragos y de la batalla de Aver- Averroy. Así que me dirigí directamente hacia esta ciudad. Averroy. Averroy. Musitó revelación al mismo tiempo que negaba con la cabeza. Una ciudad envenenada por la amargura de un demente cuyo escaso talento no cumplió con las expectativas de su ambición. Eso lo sé ahora, pero lo que oí en aquel entonces fue que Ab- Abulek lo había acusado de, lo habían acusado de la muerte brutal que había sufrido la mujer del emperador, que el emperador había destinado como gobernadora. No era culpable, pero lo iban a fusilar cuando sus hermanos y amigos atacaron a las unidades del ejército encargadas de su ejecución. Acabaron con todos los soldados, pero algunos de los habitantes de la ciudad murieron en ese combate. Incluso el hijo del árbites local, por lo que la gente se enfureció bastante. A pesar de que todos sus defectos, a pesar de todos sus efectos, a pesar de todos sus efectos, y eran muchos, Abulek era un orador excelente y no tuvo dificultad en hacer crecer la ira de los ciudadanos que sentían contra el emperador. Una hora después, una milicia recién formada asaltó los barracones del ejército y mató a los soldados que ahí estaban. Por supuesto, sabías que Jabulek sí mató a esa mujer, ¿verdad? Asintió Uria con gesto triste. Sí, después me enteré de eso, pero ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto. ¿Qué ocurrió después? Para cuando llegué a Averroy, lleno de ira e impaciente por la batalla que se iba a celebrar, Abulek ya había traído a su causa a unos cuantos pueblos y ciudades cercanas y disponía de un ejército de un mayor constante considerable. Uria sonrió al recordar con claridad los detalles de la llegada de Averroy. Fue un espectáculo, fue un espectáculo magnífico revelación. Había arrancado todos los emblemas del emperador y la ciudad parecía sacada de un sueño. En todas las ventanas colgaban guirnaldas y bandas colocaban y las bandas tocaban por las calles todos los días, mientras que Abulek hacía desfilar a las tropas hacia arriba y abajo. Por supuesto, en realidad tendríamos que haber estado entrenando, pero teníamos el ánimo inflado y por el valor y el sentimiento que era una causa justa. Cada vez que la población de los alrededores se sublevaban y atacaban a las guarniciones del ejército, y los pocos meses ya eran 40.000 hombres dispuestos a luchar. Era todo lo que había soñado. Una, una rebelión gloriosa, magnífica y heroica, acorde con grandes tradiciones de los luchadores por por la libertad de antaño. Sería la chispa que prendería el acontecimiento histórico que provocaría la caída de aquel autócrata planetario, que derribaría a ese autonombrado gobernante del mundo. Poco después oímos que el ejército del rayo y el relámpago se acercaba procedente del este. Así que partimos formando una gran procesión para enfrentarnos en combate contra ellos. El día que salimos de Averroy, con Abulek al frente, fuego,
gozoso. Jamás lo olvidaré. Las risas, los besos que nos daban las chicas y el espíritu de Hermelal compartido de un embargo mientras nos dirigíamos a la batalla. Tardamos una semana en llegar a Graduare. Una línea de colinas elevada que se encontraba directamente en el camino a nuestro enemigo. Había leído bastante sobre la historia antigua, como para saber que era un buen lugar donde enfrentarnos al enemigo. Ocupábamos un terreno elevado y nuestros dos flancos estaban anclados en una posición fuerte. A la izquierda teníamos las ruinas de Bastoy de Graduare y a la izquierda y a la derecha extendía un pantano desolado en el que nada podía pasar. Fue una locura enfrentarse al emperador, contestó Revelación. Debiste saber que era imposible derrotarlos. Eran guerreros quedados para el combate y pasaban la vida entrenados. Uria asintió. Creo que lo supimos en cuanto el enemigo se puso a la vista. Su rostro se ensordeció de recordarlo. Pero estábamos embargados por una increíble sensación de optimismo. Ese día nuestro ejército lo poníamos 50.000 efectivos y nos enfrentábamos a una fuerza que no llegaba a 10% de la nuestra. Era difícil no sentir que íbamos a lograr la victoria, sobre todo porque Habulek se dedicó a ir a nuestro lado a otro exaltado. Se dedicó a ir de un lado a otro exaltando nuestros ánimos. Su hermano idiota, aullantes que lanzaba gritos de guerra y enalbolaban espadas, rifles y pistolas por encima de la cabeza. Yo estaba en la sexta fila y habíamos recorrido 1 kilómetro. Cuando estuvimos cerca de las filas de los gigantes, no se habían movido ni 1 centímetro desde que iniciábamos la carga. Pero en cuanto estuvimos cerca, se llevaron el arma al hombro y abrieron fuego. Uria se cayó un momento y tomó un largo sorbo de la copa. La mano le temblaba y dejó con mucho cuidado la copa sobre la mesa antes de continuar el relato. Jamás olvidaré ese ruido. Resoné igual que la tormenta que se había desatado de repente. Las primeras 5 filas cayeron prácticamente de golpe. Y todos los miembros murieron sin que ni siquiera tuviera tiempo de gritar. Los proyectiles de nuestros enemigos arrancaban las extremidades o simplemente reventaban a los hombres desde dentro como un saco lleno de líquidos. Me volví para gritar algo, no recuerdo qué exactamente. Y sentí un dolor lacerante en la parte posterior de la cabeza. Caí sobre el resto de los hombres al que le faltaba por completo el lado izquierdo. Era como si le hubieran estallado una granada en el interior del cuerpo. Caí de rodillas y me llevé la mano a la nuca. La tenía pegajosa, cubierta de sangre. Me di cuenta de que me habían dado. ¿Era el rebote de un proyectil o un trozo de metal? Si hubiera sido algo más grande, me había arrancado la cabeza. Sentí cómo me bajaba la sangre y levanté la mirada para ver y levanté la mirada para ver cómo nuestro enemigo abría fuego de nuevo.
Fue entonces cuando comencé a oír gritos. Habían detenido en seco nuestra carga y los hombres y mujeres daban la vuelta sin objetivo claro, confundidos y atemorizados al dar... confundidos y atemorizados al darse cuenta de repente de lo que había iniciado Jabulek. Los guerreros del trueno enfundaron sus rifles y se dirigieron hacia nosotros mientras desenvainaban sus espadas con un filo cerrado y unas cuchillas motorizadas. Dios, nunca olvidaré ese sonido. Era un ruido salido de las pesadillas. Ya nos habían derrotado. Su primera endanada nos había destrozado la moral. Vi a Jabulek muerto en mitad del campo de batalla. Le habían arrancado por completo la parte inferior del cuerpo, y en cada uno de los rostros que me rodeaban vi el mismo terror que me embargaba a mí. La gente empezó a suplicar por su vida, arrojando las armas e intentando rendirse. Pero los guerreros con armadura no se detuvieron. Se dirigieron directamente hacia nosotros y nos exterminaron sin piedad alguna. Acabaron con nosotros con una brutalidad y economía de esfuerzo que no pude creerme que tanta gente muriera en un espacio tan corto de tiempo. Aquello no era una guerra, o al menos no parecía nada de lo que yo hubiera leído. Donde los guerreros luchaban en duelos gloriosos, aquello era una matanza mecanizada. No me avergüenza decir que me eché a correr. Me vi encima y corrí sangrando para ponerme a salvo. Corrí como si todos los demonios de las leyendas me estuvieran persiguiendo, sin dejar de oír todo momento el repugnante sonido de la gente morir, los chasquidos húmedos de la sangre al rasgarse y el hedor de las entrañas y las heces desparramadas. No recuerdo mucho de mi vida, tan solo retazos de cadáveres y gritos de dolor. Corrí hasta que no me quedaron fuerzas para hacerlo, y entonces me arrastré sobre el barro hasta que perdí el conocimiento. Cuando me desperté me quedé muy sorprendido al hacerlo. Vi que ya había caído la noche. Había encendido piras y los caóticos victoriosos de los guerreros del trueno rebosaban por todo el lugar de la matanza. El ejército de Jabulek había quedado destruido. Nos habían derrotado, no lo habían derrotado o lo habían hecho huir, lo habían destruido. Al menos en menos de una hora, 50.000 hombres y mujeres habían muerto. Creo que incluso en ese momento comprendí que era el único sobreviviente. Lloré amargamente bajo la luz de la luna, mientras que ella hacía ahí, desangrándome hasta la muerte. Pensé en lo inútil que había sido mi vida, el dolor y la ruina que había provocado en los demás por mi culpa de mi búsqueda insensata de placer y el interés propio. Lloré por mi familia y lloré por mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. ¿Quién estaba contigo? El poder de lo divino. Alcé la mirada y vi un rostro encima de mí. Era un rostro de tal belleza perfecto que seguí llorando, pero no por el dolor, sino por la hermosura. La luz lo rodeaba y aparté la mirada del temor, por temor a quedar ciego. El dolor que sentía había sido muy intenso hasta el momento, pero ya había desaparecido. Supe que estaba viendo el rostro de lo divino. No podía
describirse en ese rostro, ni siquiera con todas las imágenes poéticas del mundo a mi disposición. Pero fue la visión más exquisita que jamás haya presenciado. Sentí que me alcanzaba. Sentí que me alzaban y creí que sería mi final. Entonces el rostro me habló y supe que estaba destinado a seguir vivo. ¿Qué fue lo que te dijo el rostro? Uriah sonrió. Me dijo, ¿por qué sigues negándote a creer en mí? Acéptame y descubrirás que soy la única verdad y el único camino. ¿Le contestaste? No pude. Pronunciar cualquier palabra habría sido indecoroso. De todas maneras, la lengua se me había paralizado en aquella impresionante visión de Dios. ¿Qué te hizo pensar que era Dios? ¿No había escuchado? ¿No has escuchado lo que he dicho antes sobre la capacidad del cerebro para percibir lo que él quiere? Estabas moribundo y en medio del campo de batalla, rodeado por por tus camaradas muertos y experimentando una epifanía sobre la fungibilidad de tu vida, de la vida que había llegado. Seguro que se te ocurre otra explicación para esa visión. Uriah, una explicación mejor no me implique lo sobrenatural. No necesito una explicación, replicó Uriah. Puede que seas sabio en muchas cosas, revelación, pero no puedes saber lo que me pasó por la cabeza. Yo escuché la voz de Dios y vi su rostro. Me sostuvo y me asumió en un profundo sueño, y al despertar mis heridas habían sanado. Uriah volvió la cabeza para que Revelación pudiera ver la cicatriz en la parte posterior del cuello. Un fragmento de metralla, o sea, se me había clavado en el cráneo. Apenas a un centímetro de partirme la médula espinal. Estaba solo en el campo de batalla y decidí regresar a la tierra que me vio nacer. Pero cuando volví, me encontré que el hogar de mi familia en ruinas. Los habitantes del pueblo me dijeron que los incursores escandinavos del norte habían oído hablar de la fortuna de mi familia y habían venido al sur a saquear. Mataron a mis hermanos y después violaron a mi madre y a mi hermana. Delante de mi padre, para obligarlo a decir dónde ocultaban sus tesoros. No podían saber que mi padre tenía el corazón débil, y por esa razón murió antes de poder sacarle el secreto. Encontré mi casa en ruinas y mi madre. Y encontré mi... encontré mi casa en ruina y mi familia convertida en un poco más que cadáveres descoloridos. Siento mucho tu pérdida, dijo la revelación. Si te sirve de consuelo, los escandinavos no aceptaron la unidad y fueron exterminados hace 30 años. Lo sé, pero ya no me regocijo con su muerte, confirmó Uriah. Los hombres que mataron a mi familia deben haber sido juzgados por Dios, y esa justicia es lo suficiente para mí. Eso es muy noble de tu parte, dijo Revelación con auténtica admiración en su voz. Recogí algunos recuerdos de entre las ruinas y me dirigí a la población más próxima, pensando en beber hasta caer inconsciente antes de tratar de pensar qué hacer con mi vida. Estaba en medio del camino cuando vi en la vida de la piedra relámpago y supe que había encontrado mi propósito en la vida. Hasta este momento había pasado la vida pensando únicamente en mí mismo, pero en cuando vi la torre de la iglesia supe que Dios tenía un propósito para mí. Debería haber muerto en graduare, pero fui salvado por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Servir a Dios, llevar la palabra a la gente. ¿Y eso que has estado haciendo así entonces? Uriah asintió. Es lo que he tratado de hacer, pero
Los programas del emperador atraviesan el globo con su mensaje sobre la razón y la negación de los dioses y lo sobrenatural. Supongo que esta es la razón por la que estáis aquí hoy y por la que nadie de mi congregación ha venido esta noche a la iglesia. Estás en lo cierto. De alguna manera podría decirse que he venido a tratar de convencerte del error de tus creencias para aprender de ti. Para aprender de ti y demostrarte que no hay necesidad de ningún poder divino que guíe a la humanidad. Esta es la última de las iglesias y me corresponde a mí ofrecer la oportunidad de abrazar voluntariamente el nuevo orden de las cosas. Revelación negó con la cabeza. No existe ningún O. No existe ningún O, Uria. Volvamos a la iglesia. A la iglesia. Ven, volvamos a la iglesia. Quiero enseñarte lo que todas las creencias de los dioses han hecho por la humanidad durante las eras. Los derramamientos de sangre y el honor y persecución. No existe ningún O, Uria. Ven, volvamos a la iglesia. Quiero hablarte mientras hablemos. Quiero enseñarte todas las creencias de los dioses que la humanidad, que en los dioses ha hecho la humanidad durante esta era. Derramamiento de sangres y el honor y la persecución. Te contaré todo y lo verás, y verás los dañinas que son esas creencias. ¿Y después qué? ¿Seguirás tu camino? Los dos sabemos que eso no va a suceder, ¿verdad? Sí, dijo Uri apurando su última copa. Lo sé. Déjame contarte una historia que sucedió hace miles de años. Ambos caminaban a lo largo del transepto norte de la iglesia y llegaron a la escalera espiral que conducía a la galería superior. La revelación seguía a Uria hablando mientras subía. Es una historia de cómo un rebaño de ganado criado genéticamente causó la muerte de más de 900 personas. La aplastaron en una estampida. No, era un puñado de criaturas medio muertas de hambre que escaparon entre los corrales exteriores de Sorcerer, una antaño ciudad de los Clovarnans. Llegaron a la parte superior de las escaleras y empezaron a nadar por la bancarrota, por la balconada, entre sus confinadas paredes oscuras y frías. El polvo se acumulaba en su suelo de piedra y un puñado de gruesas velas de Uri que Uria no recordaba haber. Llegaron a la parte superior de la escalera y empezaron a andar por la balconada entre sus confinadas paredes oscuras y frías. El polvo que se acumulaba en el suelo y la piedra, en el suelo de la piedra y un puñado de gruesas velas, Uria no recordaba haber encendido, ardían en palmatorias de hierro. ¿Saucer? Yo he estado ahí, dijo Uria. Al menos he visto lo que mi guía me dijo que eran sus ruinas. Muy probablemente en cualquier caso, esos hambrientos animales pasaron a través de un edificio sagrado de uno de los muchos cultos que hacían en Saucer su lugar. Este culto era conocido como los Sauceritas. Creían que era carne genéticamente criada, era una afrentada a su dios. Y causaron a una secta rival conocida por los Upastar de sacrilegio. Los Sauceritas se enfurecieron y pegaron y maltrataron a cualquiera
a bastar que encontrara em, evidentemente, los usurpadores se enfurecieron a su vez y los desórdenes se propagaron por la ciudad, dejando tras casi una milla de muertos. A ver, creo que lo voy a dejar hasta aquí, porque llevo 1 hora y media grabando. Cuando EA me dijo que este iba a ser corto y quedan 20 páginas todavía. No, no, no. Quedan al menos 6 páginas. Así que más o menos queda la mitad. Bueno, eh, lo voy a dejar hasta aquí. Sé que es la mitad de la historia, pero se me cansó la voz y de momento no creo poder seguir. Posiblemente este video no esté editado, tenga muchos momentos en silencio porque me perdí o porque mi familia está hablando de fondo. eh, Cosas así. Dicho esto, otro día subiré la siguiente parte, justo desde donde me quedé, porque sí quedó muy incompleta. Pero bueno, hasta aquí el video. Nos vemos luego. Chao.